La doctora Zúñiga nos va a exponer sobre la importancia de los lácteos para pacientes con problemas de enfermedades cardiovasculares. Prestemos atención a tan importante conferencia. Adelante. Bueno, buenas tardes. Seguimos con el tema de nutrición. Yo también soy nutricionista, pero vamos a hablar entonces de la relación de los lácteos con las enfermedades cardiovasculares. Yo sí soy, al contrario de Adri, que se dedica un poco a la industria, yo soy 100% academia. Entonces, lo que yo les voy a traer acá es parte de la investigación que hacemos desde la academia para dar siempre la mejor evidencia y para formar a los estudiantes de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, les digo esto porque ya van a ver ahora los resultados que encontramos. Primero decirles que las enfermedades cardiovasculares es el conjunto de enfermedades que afecta al corazón y a los vasos sanguíneos. Entonces ahí tenemos la hipertensión, el infarto, el accidente cerebrovascular, la isquemia, todo lo que tiene que ver con el corazón. Y estas enfermedades realmente son la principal causa de muerte en el mundo. La mayoría de personas en el mundo muere por enfermedad del corazón, principalmente por infarto. Se estima que 19.7 millones de personas, un 32% de la población mundial murió por enfermedad cardiovascular en el año 2021 y de estas muertes 85% se debieron a un infarto, un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular. Entonces sí son realmente importantes a nivel de salud y Costa Rica no escapa a esta realidad. El infarto agudo del miocardio es la principal causa de muerte en nuestro país. Cuando hablamos de enfermedad coronaria, para el año 2021, el primer semestre, murieron aproximadamente unas 15,000 personas, de esas 5.9%, como 843, se debió a infarto, y 2,000 y resto, un 13.8%, a otras enfermedades relacionadas con el corazón. Entonces en nuestro país también principalmente las personas están muriendo por enfermedad cardiovascular. Entonces, la Asociación Americana del Corazón hizo como unos pilares, los 7 lineamientos que deberíamos seguir para asegurar una salud cardiovascular ideal. Y es esto que tenemos acá. En primer lugar, no fumar. En segundo lugar, mantener un peso adecuado a la estatura, o sea, no tener sobrepeso. Hacer suficiente actividad física, mantener los niveles adecuados de colesterol y de azúcar en sangre, niveles normales, consumir una dieta saludable y mantener niveles óptimos de presión arterial. Vamos a enfocarnos a partir de este momento en la dieta saludable, porque de ahí deriva la relación que hay con respecto a los lácteos y la salud cardiovascular. Entonces, la Asociación Americana del Corazón, el Colegio de Cardiología Americano también, desde el 2013, 2014, y esto viene de mucho antes, dicen que la evidencia científica, que es de tipo 1 y evidencia de tipo A, la evidencia más fuerte respecto a la alimentación que se debe tener para asegurar una adecuada salud cardiovascular, es un patrón dietético que esté constituido por vegetales, frutas, granos enteros, lácteos descremados, pollo, pescado, leguminosas, aceites vegetales, excepto el de coco y palma, por eso tiene un asterisco, nueces, limitar el azúcar y las carnes rojas. Y además, por acá en letra más chiquitita tenemos que hay que reducir la grasa saturada del total de la energía de la dieta, menos de un 7% debe ser grasa saturada.
Entonces hemos repetido este patrón, por eso ahí puse tradicional, porque hemos repetido este patrón y hasta el día de hoy ustedes encontrarán que los nutricionistas, muchos, todavía están diciendo esto a sus pacientes. Y por otro lado tenemos la dieta mediterránea, que es como la dieta estándar que se ha estudiado en múltiples estudios epidemiológicos y se ha visto que entre mayor apego a esta dieta, mejor salud cardíaca. Y entonces la dieta mediterránea consta de cereales y leguminosas, frutas y vegetales, pescados azules, que son pescados grasos con mucho omega 3 como el salmón, la trucha, aceite de oliva, mucho aceite de oliva, los productos lácteos en cantidades moderadas, frutos secos, y es una dieta que prácticamente no tiene carne, muy poca. Entonces, este patrón de dieta se ha adaptado a diferentes situaciones, pero básicamente si seguimos esto, entonces vamos a tener un corazón saludable. Hay menos, la presión arterial se controla mejor, hay glucosa en sangre, también va a estar mejor. Todo lo que necesitamos está resumido ahí en ese cuadrito. Pero resulta que hace por ahí de unos 5 años, empezaron a salir publicaciones que cuestionaban un poco la dieta tradicional. Y lo que les marqué allá en rojo es porque la evidencia con respecto a lácteos, ahí ya vamos entrando en el tema, con respecto a lácteos decían, uy, no sabemos qué recomendar, porque la evidencia es contradictoria. Entonces, lo que sí sabían es que los lácteos son la principal fuente de grasa saturada y sodio en Estados Unidos y por lo tanto decían no sabemos qué decir porque ahorita hay muchas investigaciones y está saliendo mucha información complicada. Entonces, esto es del Colegio Americano de Cardiología del 2018, ahí en la columna morada, ellos dicen que los lácteos están como dentro de los productos donde no había suficiente evidencia para tomar una posición y si bien se reconocen como fuente de grasa saturada y sodio, también son fuente de otras vitaminas, minerales, otros nutrientes y por lo tanto no se pueden sacar de la alimentación. Entonces, todo el meollo del asunto con los productos lácteos es que los lácteos tienen grasa saturada y por años la grasa saturada ha sido la mala de la película. Entonces, la grasa saturada lo que hace es que aumenta los niveles de colesterol en sangre. El colesterol VLDL y LDL, que es el colesterol malo, y también aumenta el HDL, que es el colesterol bueno, o sea, aumenta todo, pero lo problemático es que aumenta el colesterol malo. Entonces, básicamente por esta razón es que los productos lácteos y la carne, todos los productos de origen animal, se han estado restringiendo durante años cuando hablamos de temas de enfermedad cardiovascular. La grasa saturada es el factor dietético según la Sociedad Europea de Cardiología, que tiene el mayor impacto en los niveles de LDL. Se dice que por cada 1% de energía que consumimos que proviene de la grasa saturada va a aumentar en sangre de 0.8 a 1.6 el LDL. Entonces, como ya hay mucha evidencia de que esto es así, esto no se puede negar, grasa saturada aumenta LDL, pero, bueno, y antes de decirles el pero, ¿cuál es el problema con el LDL?
que el colesterol LDL se asocia con la formación de placa arteriosclerótica. Entonces el LDL junto con otras sustancias se pega a la pared de la arteria, va formando placa, la endurece, la estrecha hasta que llega a un punto donde ya no hay paso de sangre y viene el infarto, el accidente cerebrovascular. Entonces, hasta aquí lo que conocíamos y la razón por la cual restringíamos los lácteos y la carne y los productos de origen animal era por la grasa saturada de los productos de origen animal aumenta el LDL produce placa y la placa produce infartos y mata a la gente. Pero la ciencia continúa su curso y hay nueva evidencia. Entonces, lo primero que empezó a salir es que la evidencia directa, o sea, evidencia así directa, contundente, de que hubiera un beneficio al disminuir el colesterol total o el LDL, cambiando el contenido de grasa de la dieta, era escasa. O sea, se basaron en unos pocos estudios para decir esto. Y lo más importante es que en metaanálisis y RCTs, los RCTs son estudios controlados, randomizados o estudios que se hacen al azar. Y es como el gold standard, el estándar de oro para la investigación. Lo que sale de un estudio de este tipo es santa palabra, si tiene una buena metodología. Entonces, toda la información que había salido de estos metaanálisis y RCTs se basaban en en los que se basan las recomendaciones actuales, son antiguos. Estamos hablando de estudios de hace 40 o 50 años que se hicieron, estudios muy pequeños, con poblaciones pequeñas, con metodología muy dudosa, y con base en eso fue que la OMS, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Europea, etcétera, todo el mundo dijo la grasa saturada es mala, sube el colesterol y mata a la gente. Entonces, actualmente, número uno, se está cuestionando los estudios en los que se basaron esas recomendaciones. Y número dos, hay demasiada información actualmente y demasiada evidencia como para que sigamos creyendo que lo que dicen las organizaciones internacionales, porque hasta el día de hoy no han cambiado esta visión, es que, digamos, la dieta, la hipótesis se le llama así, la hipótesis de la dieta del corazón. En los años 50, esta primer columna acá, se dijo que la grasa dietética aumentaba el colesterol y eso causaba enfermedad coronaria. Unos añitos después ya se separó esa grasa, no era toda la grasa, era la grasa saturada. Entonces decían, cambiemos grasa saturada, que ahí es donde entran los lácteos, cambiemos grasa saturada y aumentemos la grasa poliinsaturada, que viene de productos de origen vegetal, o sea, aceites vegetales. Y eso va a tener un impacto sobre biomarcadores como, ya no hablaban de colesterol total, sino de subfracciones. Eso va a impactar el LDL, que es el colesterol malo, y el HDL, y así incidimos sobre la enfermedad coronaria. Pero lo cierto es que la evidencia actual, que es todo lo que está acá, nos dice que primero no podemos hablar solo de un nutriente, tenemos que hablar de un grupo de nutrientes interactuando juntos. Dejaron por fuera los carbohidratos y, como algo mencionó ahora Adriana, tienen que ver mucho con todo este tema. Después que ahora se dice que el foco debería estar en el alimento
y en patrones dietéticos y no en nutrientes. O sea, no hablar de grasa nada más, sino el alimento en el que está la grasa y con qué otros nutrientes se relaciona la grasa dentro de ese alimento. Y entonces el LDL al final es solo un marcador lipídico, más existen otros relevantes como el HDL, el colesterol no HDL, los triglicéridos y las apolipoproteínas y el tamaño del LDL. Resulta que todo el LDL dijeron es malo, pero ahora resulta que están estudiando que hay diferentes LDL. El que es malo, el que forma placa, el que se deposita en la placa es el LDL pequeño y denso. Pero hay estudios que han probado que el consumir grasa saturada aumenta el LDL grande, que no es el que va a formar placa. Y por otro lado, hay otros factores no lipídicos relevantes que hay que tomar en cuenta para la enfermedad coronaria, como el estrés oxidativo, la presión, el ritmo cardíaco, etcétera. Entonces no es tan simple la génesis, o sea, lo que causa la enfermedad coronaria no es tan simple como decir es la grasa saturada y el LDL y ya. Hay un montón de factores más que ahora se están estudiando y que por lo tanto se está presionando a cambiar el paradigma, esta hipótesis de la dieta tradicional. Entonces, los ácidos grasos saturados, la grasa saturada es la más común encontrada en la dieta y sus fuentes alimentarias son básicamente los productos de origen animal, los lácteos, la carne, los huevos, y en los vegetales el aceite de coco y el aceite de palma. Pero la evidencia ya al 2021 dice que no existe evidencia de que haya una asociación positiva entre la ingesta de grasa saturada y muertes por enfermedad cardiovascular y coronaria. O sea, ¿cómo es esto posible? Si desde los años 50 nos están diciendo que la grasa saturada es la que mata a la gente y ahora me dicen, yo casi convulsiono cuando empecé a leer esto y ahora me dicen que las muertes por enfermedad coronaria no son por grasa saturada, porque lo habían simplificado mucho, pero esto es mucho más amplio. Entonces, las personas no comen, como les decía, nutrientes aislados, sino hay un sinergismo, hay una interacción de los nutrientes en el alimento. Y todos los estudios que les voy a presentar ahora, aunque no los vamos a ver en detalle, nos hablan de una matriz alimentaria, el efecto matriz alimentaria, que es muy notable en los lácteos. La matriz alimentaria es la estructura de los alimentos y los nutrientes que contiene, o sea, el alimento tiene un grupo de nutrientes que interactúan ahí juntos y no se han estudiado y los estudios anteriores en nutrición no han tomado en cuenta este sinergismo y esta interacción de los nutrientes. Por ejemplo, los lácteos. Los lácteos contienen en su matriz proteína, grasa láctea, tiene vitaminas, minerales, calcio, potasio, magnesio, vitamina D, entre otros. Los fermentados contienen probióticos y todo eso junto hace un efecto muy diferente a decir nada más la grasa saturada de los lácteos es la que produce enfermedad del corazón. Aquí tenemos también la matriz alimentaria de los lácteos ya en números, pero básicamente todos los lácteos tienen una matriz alimentaria que se considera una de las más complejas de alimentos, porque tienen prácticamente de todo. Entonces, inclusive los glóbulos de grasa y la estructura de la grasa, la membrana del glóbulo, todo tiene que ver en cómo esos nutrientes van a afectar o no la salud de las personas. Y ahí, para ampliarlo todavía más, algunos de los nutrientes de la matriz alimentaria de los lácteos y sus efectos en
enfermedades crónicas. Entonces ustedes pueden ver los diferentes nutrientes, todos los efectos que tienen beneficiosos para la salud. Por lo tanto, se va derribando el mito, hablaba ahora Adriana de mitos, de que la grasa saturada por sí sola es la mala de la película. En el caso, específico de los lácteos, vamos a ver que la mayoría de grasa saturada de los lácteos, la grasa saturada es la grasa láctea es prácticamente un 60% ácidos grasos saturados, ¿ok? Casi todo, veámoslo aquí. En el color rojo y negro, ahí tenemos primero al queso y la leche. El color rojo y negro representan la grasa saturada. Ácidos grasos saturados de cadena larga. Los ácidos grasos saturados de cadena larga son los que se han probado que tienen efectos negativos sobre la enfermedad cardiovascular. Y sí es cierto, casi un 60% de los lácteos están formados por ácidos grasos saturados de cadena larga, pero además ven ese montón de colorcitos que tiene ahí abajo, tienen también ácidos grasos de cadena corta y de cadena media. Contrario a la carne, si ustedes ven la carne, prácticamente es morado, negro y rojo, ¿verdad? Que son ácidos grasos de cadena larga. Pero el queso y la leche tienen toda esa otra variedad de ácidos grasos de cadena media y corta que al final tienen un efecto, digamos que aminora el daño que podrían hacer los ácidos grasos saturados de cadena larga. Por lo tanto, en recomendaciones previas era restringir la grasa saturada para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero los lácteos enteros, incluso cuando me refiero a enteros estoy diciendo con toda su grasa, ¿verdad? Los lácteos con toda su grasa, carnes poco procesadas, por ejemplo, entonces tienen una matriz alimentaria compleja que aunque tienen un alto contenido de grasa saturada, los otros nutrientes y componentes, incluso no nutricionales presentes en la matriz, no incrementan la enfermedad cardiovascular ni la muerte, inclusive hablan de riesgo de diabetes, tampoco se aumenta al consumir estos productos. Y ya para terminar, tenía que decir todo eso para poder llegar acá, la evidencia con respecto específicamente lácteos y enfermedad cardiovascular. Este primer estudio en Luxemburgo, aproximadamente con 1.300 personas, se encontró que la ingesta total de lácteos se asoció positivamente con la salud cardiovascular, o sea, entre más lácteos comía, mejor puntaje en salud cardiovascular. Específicamente, a mayores ingestas de leche entera, yogur y queso, se asociaron de forma independiente con mejor salud cardiovascular. En este estudio estábamos hablando de que más o menos más de 5 porciones por semana de lácteos puntuaban mejor en salud cardiovascular. Aquí quiero hacer un paréntesis, cuando hablamos de estos lácteos estamos hablando de queso, leche y yogur. Lácteos como los helados, la mantequilla o postres con lácteos no se estudian acá y se ponen como en otra categoría, incluso la mantequilla. Aquí estamos, todos los 6 estudios que vamos a ver así rápidamente son de queso, leche y yogur. En este otro también se evaluaba el consumo de derivados de leche y su asociación con enfermedad cardiovascular y riesgo de mortalidad, y se encontró que el efecto hipercolesterolemiante de la grasa saturada, o sea, la capacidad de la grasa saturada de subir el colesterol, se atenuaba cuando se consumían alimentos con una matriz alimentaria compleja como la leche, el queso y el yogur. Y
encontraron que realmente había un efecto nulo entre el consumo de lácteos y riesgo cardiovascular, por lo que los lácteos se podían considerar un producto neutro o positivo en ese sentido. Inclusive se hablaba de que las grasas de los productos lácteos no aumentaba tanto el LDL, pero es necesaria mayor investigación. En este otro, me gustó porque ya hablaba no solo de lácteos en general, sino de lácteos enteros, lácteos altos en grasa, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Si nos vamos a la hipótesis tradicional, es la grasa saturada de los lácteos lo que es malo. Y encontraron que el consumo de alimentos lácteos altos en grasa tenía una asociación neutral o inclusive positiva para la salud cardiometabólica. Y muchos estudios sugieren que los productos lácteos fermentados, principalmente el yogur, pero también el queso, pueden ser protectores contra las enfermedades cardiovasculares. En este otro era una revisión también sistémica del lácteo y enfermedad cardiovascular, y acá ya les traigo algo sobre cantidades. Entonces, en el caso de la leche, consumir más de 200 mililitros de leche, o sea, un poquito menos de un vaso, tuvo una asociación neutra con todas las causas de muerte y enfermedad cardiovascular. El consumir yogur más o mayor o igual a 200 gramos al día estuvo asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, y incluso en los fermentados en general se encontró una relación inversa, o sea, mayor consumo de productos lácteos fermentados, menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y 50 gramos al día de queso se asoció con un riesgo reducido de enfermedad coronaria. La evidencia disponible entonces indica que el consumo total de lácteos que no exceda unos 200 gramos al día, independientemente si son descremados o son enteros, en sujetos sanos con niveles normales de colesterol, no se asoció con muerte por todas las causas ni con mayor incidencia o mortalidad por enfermedad cardiovascular. Eso sí, hacían la salvedad en personas que ya tienen la enfermedad cardiovascular o ya tienen el colesterol alto, entonces que mejor sigan comiendo lácteos descremados. Pero en pacientes sanos no es que comer lácteos enteros los va a hacer enfermarse del corazón. También se encontró que tenía mayor peso el tipo de lácteo consumido, o sea, si era leche, si era queso o si era yogur, que la cantidad de grasa que tenía el producto lácteo, siendo de preferencia, como les decía, los fermentados, como el yogur y el queso. Y ya para ir terminando, este otro asoció el consumo de lácteos con hipertensión, específicamente enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, y se encontró que los lácteos estaban asociados a un riesgo ligeramente menor de hipertensión, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, aunque la evidencia todavía no es tan fuerte, pero es moderada. Y en este último, además de estudiar parámetros que se relacionaban con salud del corazón, también vieron cuestiones de peso, colesterol en sangre, control de la glicemia en sangre, además de la presión arterial, y los resultados fueron los mismos. A mayor ingesta de productos lácteos, independientemente del contenido de grasa, no hubo efectos perjudiciales ni en el peso, ni en lípidos en sangre, ni en presión arterial. Entonces, podemos concluir que no hay evidencia que demuestre una relación perjudicial entre el consumo de lácteos y la salud cardiovascular, que el consumo de lácteos más bien parece poseer un efecto positivo o neutro en la salud cardiovascular, y que no hay diferencias significativas entre el consumo de lácteos
enteros o lácteos descremados en relación con la salud cardiovascular. Esta es la evidencia, pero sí quiero dejarles claro que los organismos internacionales como la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Europea del Corazón, no han cambiado sus lineamientos. Al día de hoy, este año que di la clase de enfermedad cardiovascular, no han cambiado sus lineamientos. Y este tipo de investigaciones están haciendo presión para que cambie las recomendaciones actuales, porque siguen basadas, como les digo, en estudios de hace 30 o 40 años. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Zúñiga. Tenemos algunos minutitos para preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, puede levantar las manos. Buenas, excelente la charla. Yo soy cardióloga y también ganadera, así que muy concisa su presentación. Quería preguntarle un par de cosas. Una, si se puede referir un poquito más ampliamente a la matriz alimentaria y la relación con otros alimentos, y para que el producto lácteo sea positivo para la salud cardiovascular. Y la otra pregunta es, en estos estudios que no he leído, la mayoría, ¿el tipo de queso es un queso joven o es un queso ya maduro? Voy a empezar por ahí. Realmente no hace diferencia, y es parte de cuando se dice falta investigación, es porque hasta ahora no han hecho como estudios específicos del tipo de lácteo. Hay algunos que hablan sí de diferencia entre leche, queso y yogur, pero no han hecho estudios específicos si los quesos maduros y los quesos tiernos, no hay diferenciación hasta el momento. Todos estos se refieren a queso como una sola categoría y no a algo específico. Y la matriz alimentaria de los lácteos es una, como les decía, de las matrices más complejas, y por eso es que no se han podido sacar los lácteos de las recomendaciones de alimentación, porque los ocupamos porque son fuente de vitamina D, son fuente de calcio, son fuente de proteína. Pero además se está estudiando ahora específicamente en la grasa láctea, ¿verdad? Que ahí es donde estaba el problema, que hay otros ácidos grasos, como les decía, de cadena corta y de cadena media, que aminoran, por así decir, el efecto de esa grasa saturada, cosa que no tiene la carne. Los ácidos grasos saturados de la carne ahí están, y no hay tantos factores, digamos, como veíamos en una diapositiva anterior. No sé si, ¿cómo me devuelvo? En una diapositiva anterior, veíamos, más, esa. Que esta complejidad de nutrientes, digamos, que conforman la matriz, es la que hace la diferencia. Por ejemplo, en lípidos, los lácteos son fuente de CLA, que son el ácido linoleico, se me fue el nombre, conjugado, que inclusive se dice que algunos procesos, en eso no me metí porque ya no me alcanzaba el tiempo, que algunos procesos de la leche, como la homogeneización, la pasteurización, el calentar el lácteo, por ejemplo, aumenta el CLA, que el consumo de pastos verdes hace que tenga más CLA, y el CLA tiene un efecto reductor del LDL, por ejemplo, por citarles solo una de las partecitas de la grasa de la leche. Entonces, es todo un mundo, digamos, cuando estudiamos, sí los estudiamos individualmente, pero imagínense todo eso junto, interactuando en un mismo alimento,
es lo que hace la diferencia y lo que los estudios en la parte nutricional hasta ahora no han hecho, porque se ha estudiado cada nutriente por separado. Entonces hay una fuerte presión también en la investigación de que se empiecen a hacer investigaciones sobre matriz alimentaria y ya se dejen de estudiar los nutrientes por separado, porque creo yo que al final esto fue lo que llevó al gran error de creer que toda la grasa saturada es mala porque se estudió como un nutriente aislado. Sí, digamos, parte de la matriz alimentaria son los prebióticos, probióticos, y sí, tienen muchísimo que ver, componentes incluso no nutricionales de la leche, todo eso hace ese conjunto de reacciones, digamos, para que esa grasa ahora no se considere de riesgo para la salud cardiovascular. Se dedica a la investigación, a mí también me gusta. Quisiera saber, ¿no han pensado en elaborar un proyecto de investigación, qué sé yo, que tenga usted estudiantes para que hagan el estudio desde qué comen las vaquitas, si escuchan música o no, etcétera, etcétera, y además tienen la posibilidad de también recurrir a algunos ganaderos que estaríamos en la disponibilidad de ayudar y colaborar, y tienen las vacas de la UCR también. Podría ser. La escuela de nutrición, nosotros nos enfocamos más como en esta parte de los nutrientes, tendría que hacer una alianza con la escuela de agronomía, ¿verdad? Para estudiar las dos cosas juntos, tecnología de alimentos, ¿verdad? Porque las dos cosas pues tienen relación, pero hasta ahorita no hay ningún proyecto. Buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Usted menciona que los entes oficiales, digamos la OPS y otros, siguen manteniendo una indicación que tiene ya muchísimos años de estar vigente. También nos mostró estudios más recientes que muestran una realidad distinta, ¿verdad? Entonces uno se pregunta qué es lo que sigue, qué tiene que suceder para que estos organismos internacionales empiecen a tener una mirada diferente sobre este tema. Digamos, esto lo vemos desde la ciencia, pero sabemos que la emisión de políticas públicas tiene un componente político muy fuerte, ¿verdad? Y el otro día estaba en el CENARE hablando con un doctor ahí en el área de rehabilitación cardíaca, por cierto, y él me decía, es que leí un estudio, y él como diciéndome, usted como nutricionista dígame porque no todas las colegas sabemos esto. Entonces yo le dije, sí, es cierto, me decía, ¿verdad que sí? Y esto, y entonces lo que él me decía es, y tiene mucha razón, ¿cuánto tiempo pasará para que se quiten los intereses políticos, los intereses de la industria farmacéutica, ¿verdad? Que vende sus medicamentos para bajar el colesterol, etcétera. Entonces realmente es una industria millonaria que se mueve detrás de esto y no sé cuántos años habrá que esperar. Lo que sí es cierto es que la gente ya está hablando de esto, porque precisamente era un señor en rehabilitación cardíaca y haciendo la bicicleta después de un infarto que le preguntaba al estudiante que yo estaba supervisando, ¿es cierto que ahora me dijo un amigo que puedo cocinar con manteca de cerdo y que ya deje el aceite de girasol y el aceite? Y el estudiante, la doctora primero le dijo al estudiante, el estudiante me dijo, profe, ¿cómo van a decir eso? Le digo, él ya está en quinto, ya salió, le digo, pues créame que este año cambié toda la clase. Profe, me dice, ¿y ahora qué le digo? Le digo, no, nosotros tenemos
que seguir respetando los organismos internacionales, pero tenemos que estar alerta porque así como ahora Adriana mencionaba, ¿verdad? Que los aceites vegetales producen inflamación y que sí será mejor la mantequilla para cocinar, que eso sí los nutricionistas lo están mencionando, pero las instancias, digamos, que emiten las recomendaciones todavía no han cambiado. Pero ya, es que ya en todo lado está. Yo creo que es algo que ya no van a poder contener. Yo no espero no tener que esperar, valga la redundancia, 10 años. Yo espero que a menor plazo. Le damos un aplauso a la doctora Zúñiga y le entregamos un reconocimiento en nombre de la Cámara Nacional de Productores de Leche por su colaboración.